Jesús de Nazaret, Jesucristo, o simplemente Cristo, es con toda probabilidad, el personaje más influyente de toda la historia humana. Siendo la figura central del cristianismo, su nombre ha sido vinculado al perdón, la justicia, la compasión, y desafortunadamente, también a la controversia. Y, a pesar de los mares de tinta que han corrido en torno a su semblanza, pocas cosas están claras y seguras respecto a su vida misma, al menos respecto a su trasfondo histórico real. ¿Qué verdades ocultas, o hechos poco conocidos, aún resguarda la persona detrás del Cristo? Con motivo de las festividades pascuales en las que Él es el principal protagonista, y buscando ser lo más respetuoso posible, en esta ocasión, permíteme presentarte 5 hechos sobre Jesucristo. Aunque a menudo olvidada en su concepción tradicional, lo que hoy llamamos Navidad, no es otra cosa más que la celebración por el nacimiento del llamado Hijo de Dios. Puedes preguntarle básicamente a cualquiera, ¿cuándo nació Cristo? Y en el 99% de los casos, recibirás esta respuesta: 25 de diciembre del año 0. Nada más lejos de la realidad. Para empezar, el año 0 nunca existió, y únicamente es un artificio utilizado para dar sentido al Anno Domini, creado por Dionisio el Exiguo. En segundo lugar, en ninguna parte de la Biblia se dice que ese haya sido el plazo. Y a decir verdad, pocos datos certeros de los textos se pueden obtener. Por un lado, los únicos evangelios que hablan del nacimiento son el de Lucas y el de Mateo, pero ambos, aparte de mostrar relatos diferentes e incompatibles, nos introducen a un verdadero lío con las fechas. Mateo sitúa explícitamente el nacimiento en los últimos años del rey judío Herodes el Grande. Puesto que este murió en torno al año 4 a.C. y que Mateo incluso le sugiere un reinado de hasta 2 años posterior tras la natividad, Jesús habría nacido en el año 6 a.C. Por otro lado, Lucas menciona que este suceso aconteció en tiempos de un censo decretado por el emperador Augusto, de la mano de un tal Quirino, que de hecho tuvo lugar en el año 6 después de Cristo. Con lo cual hay un desfase de al menos 10 años. La exégesis moderna, en su mayoría ha rechazado historiográficamente las referencias de Lucas, tachándolas de recursos literarios en el mejor caso. En base a ello, Mateo daría una aproximación más cercana a la realidad. En cuanto al día o el mes, es peor aún, ya que el relato de Lucas, que como vimos es temido como poco fiable, afirma que hubo pastores merodeando, pero en aquella época estos solo sacaban sus rebaños después del invierno. Se supone que ello situaría el alumbramiento entre los meses de abril y noviembre, siendo los más probables aquellos que se incluyen dentro del otoño. En todo caso, la razón para escoger el 25 de diciembre como fecha de la Natividad por parte de la Iglesia, fue reemplazar la fiesta pagana de las Saturnales, y darles un sentido más piadoso. Ahora, otro tema distinto es el de la tierra natal de Jesús. Lo más probable es que Cristo no haya nacido en Belén, sino en Nazaret. En aquel entonces, te solían llamar por tu lugar de nacimiento, y todos los evangelios se refieren a él como Jesús de Nazaret, o Nazareno, buscando enfatizar un origen humilde. Cada cierto tiempo, resurge la noticia de que Jesús, con seguridad no poseía los rasgos tradicionalmente adjudicados por el imaginario colectivo. Ya saben. Piel caucásica, ojos azules, delgado, cabello claro y largo, estatura alta, y agraciado fisonómicamente. Estas fueron características que se implantaron, a partir del modelo de hombre europeo medieval, alimentadas por una teología en la que el Hijo del Hombre debía ser humanamente perfecto. Antes de ello, las primeras representaciones iban desde un hombre anciano y barbudo, hasta un joven lampiño, semejante a un pastor. Por supuesto, la Biblia no se ocupa de ofrecer descripciones, y apenas permite deducir detalles. Si dejamos a un lado las imágenes sobrenaturales y profecías que evocan las Escrituras, los evangelios en su indiferencia dan a entender que el aspecto de Jesús pasaba desapercibido para la mayoría de la gente. Es decir, no poseía rasgos atípicos que lo diferenciaran sustancialmente de otros de su tiempo, lo cual va en sintonía con los estudios antropológicos. El judío común del primer siglo solía ser de estatura media, tez avellana o morena, ojos marrones, cabello corto si no realizaba ningún voto religioso, y delgado.
Aparte, partiendo de los evangelios, se podría sustraer que Jesús probablemente tenía buena condición física, considerando que fue capaz de cargar un pesado patíbulo, solía caminar bastante durante su prédica, su oficio era uno tan demandante como la carpintería, y su dieta básica consistía en productos naturales como el pescado y el pan. Pocos elementos vinculados a Jesús son aceptados con tanta unanimidad como el círculo más cercano que lo rodeaba. Todos los evangelistas afirman que sus padres eran José y María de Nazaret, y que tuvo hermanos y hermanas. No obstante, esto último se pone en entredicho con la idea tradicional de que Jesús era unigénito y su madre fue virgen perpetua. Pero, viéndolo desde cierto enfoque, la idea sería un tanto extraña e inusual, ya que tener varios hijos que pudieran contribuir al hogar y compensar la baja esperanza de vida era de lo más habitual en la antigüedad. En otro aspecto, algo particularmente polémico, resulta de proponer si nuestro hombre pudo estar casado o no, e incluso si llegó a tener familia. Al sol de hoy, no hay constancia alguna que nos remita siquiera a pensarlo, salvo que nuestras más confiables fuentes sean el Código Da Vinci y los Evangelios apócrifos. Si volcamos nuestros intrépidos ojos hacia todo el Nuevo Testamento, la pregunta sobre quién era Jesucristo parece obvia e incuestionable. El Salvador de la humanidad, el Mesías esperado, el Hijo de Dios hecho carne, el cual aceptó y llevó a cabo una misión muy especial, redimir a la humanidad a través de un sacrificio expiatorio. He de reconocer tristemente que no dispongo de los medios suficientes para saber si este en verdad fue el propósito genuino que dirigió toda la vida del Nazareno. Claro, tendría que venir él mismo a darme fe de ello. Sin embargo, creo que una lectura honesta de los textos bíblicos nos puede arrojar luz sobre algunos puntos interesantes. En concreto, Jesús parece haberse tratado de una persona muy espiritual y en cierto modo revolucionaria para su época. Habiendo pertenecido inicial y probablemente al grupo de seguidores de Juan el Bautista, tras la sonada muerte de este, Jesús habría decidido, con alrededor de 30 años, empezar su propio ministerio, uno que duraría aproximadamente 2 años. Su predicación, la cual transmitía principalmente empleando arameo como lengua materna, y quizás hebreo con un poco de griego, estaba empapada y relacionada con el contexto judío de esa era, donde numerosas propuestas mesiánicas, y de liberación del pueblo, fuertemente influenciadas por la filosofía helenística, se pretendían. Jesús recorría aldeas y llanuras por toda la región de Galilea, su centro de operaciones, aunque no hay indicios de que su actividad estuviese dirigida a núcleos urbanos, o a la metrópolis romana. En todo este proceso, se codeó de discípulos escogidos por él mismo, que venían de estratos sociales marginales, y se dice que reunió una cantidad algo llamativa de seguidores, pero no los suficientes como para constituir por sí solos, un movimiento revolucionario sólido, o amenazante. Jesús, en momentos específicos de su predicación, otorgó charlas y homilías para sus contemporáneos. Ejemplos como el Sermón de la Montaña, ponen de manifiesto que en ellas, implementaba conceptos exigentes y relativamente novedosos que no se habían visto en otras reseñables figuras de antaño como Buda, Platón, o la Torá misma. Primero, en los viejos tiempos, antes de Jesús, se hablaba mucho de ojo por ojo, regresar el mal a los malvados, o dejar pasar los sucesos, y generalizadamente solían ser poco congruentes las palabras con las acciones. El amor a los enemigos, y la búsqueda de una justicia legítima, parecen ser auténticas del mensaje cristiano original. Segundo, Jesús otorgó una importancia inusual a las mujeres, en el contexto de una sociedad sumamente patriarcal. Incluso lo demostraba en público, hasta el punto en que buena parte de su ministerio era conformado por ellas. No son raros los pasajes evangélicos, en los que Jesús las retrata con especial consideración. Y tercero, su mensaje central sobre el encuentro del llamado reino de Dios, el cual no guarda un consenso completo acerca de su significado real entre todos los expertos, tenía matices de una moral enfocada hacia los desvalidos de su entorno y una reinterpretación de las estrictas leyes dentro del marco judaico, lo cual podría decirse que eventualmente le acarreó problemas con las autoridades religiosas. Se comenta, asimismo, que Jesús acompañaba su prédica con milagros. Fueron 27 milagros en total según los evangelios, entre curaciones, exorcismos, resurrecciones, y prodigios sobre la naturaleza.
Sin embargo, en el actual orden de conocimientos científicos, estos, o no guardan validez como eventos históricos, o tal vez algunos evocaron situaciones sencillas, que después se magnificaron más de la cuenta. De cualquier modo, presuponen el sentir fe. Por último, grosso modo, los investigadores no alcanzan acuerdo en si todas las circunstancias del supuesto juicio, los delitos acusados, el grado de complicidad de los judíos en la pena capital de Jesús, y su posterior entierro, ocurrieron tal cual aparecen en los escritos post-mortem. Sin embargo, al parecer, es un hecho inequívoco que sí acabó siendo crucificado por los romanos bajo la regencia de Poncio Pilatos, antes del año 36. También se ha determinado que existe un contraste monumental entre la relevancia que Jesús llegó a tener en vida, con la que tuvo después de fallecido, pudiéndose ahí forjar la idea de su resurrección. Una faceta que he dejado entrever implícitamente hasta ahora en todo el vídeo es si el conocimiento que se tiene del Cristo, su persona, pudiese ser verídico o no. Es decir, ¿realmente podemos tener certeza de algo sobre su vida? Para ciertos sectores de investigación, la figura de Jesús trae a colación una constante que se ha repetido con numerosos otros personajes de la antigüedad: esa delgada línea entre desdibujar y separar el mito de lo real. Alguno que otro incluso hasta ha afirmado que Jesús no es más que un personaje enteramente mitológico, surgido de las primeras comunidades cristianas, haciendo algo así como un mix con dioses paganos y añejas profecías. Estos se apoyan en la presunta falibilidad de los evangelios, sus notables contradicciones entre sí, y la casi nula aparición de Jesús en fuentes escritas y arqueológicas no cristianas del primer siglo. No obstante, hoy por hoy, ningún historiador serio niega que Jesús existió de verdad, y no lo equiparan precisamente con entes legendarios. A decir de expertos como el Dr. Robert Van Burst, la teoría de la inexistencia de Jesús ahora está efectivamente muerta como una cuestión en la erudición. Sobre el aparente relativismo neotestamentario, estos eruditos apelan a que los evangelios no se tratan tanto de relatos míticos o fábulas, sino de peculiares biografías antiguas. De hecho, se les considera bastante decentes. Además, pese a sus evidentes discrepancias internas y su clara intención apologética, estos ofrecen un contexto verosímil y sobrio, de un personaje humano en un mundo dinámico, y rodeado de personas históricamente verificadas. Un relato más homogéneo y adornado, sería también de lejos más sospechoso. Por último, si bien es cierto, no hay demasiada abundancia de fuentes no cristianas, e incluso se les ha acusado de exhibir ciertos retoques, las que hay, bastarían prácticamente. Autores como Tácito, Flavio Josefo, y Plinio el Joven, dan muestra de todo ello. Llama la atención, que ni siquiera los autores de la antigüedad, aún los más anticristianos, negaron la existencia de Jesús de Nazaret. Pero esa, justamente, es una conclusión que requirió de un camino y trabajo muy largo.